¿Pueden ver mi pantalla bien? Sí, Sí, ¿Me escuchan bien igual, cierto? también. Que mi conexión de internet es media inestable, entonces ahí ustedes me dicen cuando me corto o algo y arreglamos. Ok. Edgar, Francisca y Paula, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de la invitación y de poder presentarle a ustedes y a la gente en general lo que son los foraminíferos. Aunque no lo crean, yo en la primera charla de foraminíferos que hago, yo creo así como en 3 años, porque eh, al final uno como se incumbe tanto en la parte, yo trabajo en química de foraminíferos, en la conchilla de los forams, que más adelante les voy a explicar cómo la forman y todo. Entonces, como que uno está tanto en el laboratorio viendo la calcita, que el espectrómetro, que esto, que lo otro, que al final uno se olvida un poco de lo que, lo que a los paleoceanógrafos nos enamora de estos bichitos. Ahí, por ejemplo, aquí en la diapositiva pueden ver uno de los primeros bocetos que se hicieron de foraminífero en la expedición del Challenger hace ya casi muchos siglos atrás. Y aunque no lo crean, son ilustraciones científicas de los forams, así lucen, son pequeños microorganismos, muy, 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 muy pequeños, que uno los puede comparar con la cabecita de una aguja, de la aguja que uno ocupa para coser, más o menos ese es como el porte que tienen, si uno lo considera. Y este dibujo marcó un hito en la paleoceanografía y en la micropaleontología, dado que fueron estos primeros bocetos en alta resolución que hizo Ernst Haeckel en su libro Art Form in Nature, que lo publicó en el 1899. Entonces, aproximadamente como de esa fecha podemos ya conocer la forma de ellos de una forma más accesible. A toda la gente que nos está viendo les recomiendo buscar el libro, es hermoso, no solamente muestra bocetos de foraminíferos, dibujos completos, sino que de un montón de microorganismos que se descubrieron en la expedición del Challenger. Entonces, a ver si, ahí sí. Para empezar, me gustaría explicarle qué son los foraminíferos. Bueno, aquí hay un foraminífero en un video. Como lo pueden ver, hay ciertas estructuras muy generales. Una que tienen como ellos forman una conchilla, ya sea de carbonato de calcio, algunos la aglutinan partículas, otros son desnudos, otros tienen una conchilla de un material orgánico, y la característica en común que tienen es que son unicelulares, tienen un citoplasma que se puede prolongar hacia el exterior del cuerpo. Hay organismos que son carnívoros, hay organismos que son fotosintéticos, hay otros organismos que tienen simbiontes. Por ejemplo, acá, si ven este foraminífero, tienen unas pequeñas como las liendres que uno tiene en el pelo cuando es chico, pero esos son algas, microalgas, que están asociadas a esta especie de foraminífero. Y además de hacer fotosíntesis, ¿sí? O sea, de las algas hacer fotosíntesis y entregarle ciertos nutrientes al foram, y el foraminífero entregarles un hogar a estas microalgas, igual es carnívoro. Entonces estamos hablando de un organismo bien complejo, o sea, carnívoro, fotosintético, es como el sueño de muchos carnívoros que quieren ser vegetarianos, hacer fotosíntesis. Entonces, para empezar, les quería igual mostrar cómo luce el árbol de la vida actualizado para el 2013. Muchos ya lo hemos visto, están los organismos procariontes, los eucariontes, los animales, los vegetales, y los foraminíferos, aunque ustedes no lo crean, no tienen cerebro, no tienen boca, no tienen estómago, no son animales, no son plantas, no son bacterias, son un grupo de organismos que son unicelulares, como les contaba, tienen un núcleo, eh, y tienen un montón de estructuras, por ejemplo, vacuolas de transporte digestivas, tienen estos rizópodos que yo les mostraba en el video anterior, que son como, se ven como transparentes, que con eso ellos proyectan su citoplasma hacia el exterior y con eso pueden ayudarse a flotar en la columna de agua, los que viven en la columna de agua, o reptar en el fondo del océano.
Entonces, son organismos bien complejos y generalmente se les considera como protozoo o protostistas en este complejo árbol de la vida. Y están ubicados acá, en el grupo de los Rhizarias. Los protistas son bien complejos, tienen un estilo de vida bastante particular y ubica un montón de tipos de formas. Por ejemplo, hay unos tipos de hongos que son protostistas, las microalgas se consideran dentro de los protostistas, las algas pardas, por ejemplo, los macrocistos, igual está dentro de este mismo grupo. Entonces es un grupo muy complejo que engloba organismos multicelulares y unicelulares, y en este caso nuestros amados foraminíferos. ¿Cuál es la característica que los hace tan interesantes para la paleoceanografía y por qué los consideramos los huevitos de oro, como dice la charla? Bueno, estos foraminíferos unicelulares, ellos lo que hacen es que captan compuestos del ambiente, moléculas y elementos, por ejemplo, carbonato de calcio, el CO3, calcio, y otros microelementos como el yodo, el magnesio, el manganeso, y un montón de otros elementos, y lo que hacen algo increíble, a través de sus vacuolas de transporte, lo que hacen es que captan estos elementos del ambiente y lo colocan todos juntitos como encima de su citoplasma y forman una casa de carbonato de calcio mezclado con un montón de otros microelementos, como les contaba. Esto es algo súper importante, dado que gracias a esto, al carbonato de calcio, a los microelementos, nosotros podemos establecer podemos utilizar los foraminíferos como verdaderos indicadores de algunas condiciones del océano pasado. Entonces, como les contaba anteriormente, como para resumir y no perdernos, son casi amebas que tienen una conchilla de carbonato de calcio donde pegan partículas en esta conchilla y ahora vamos a ver en términos más químicos lo que estamos haciendo. Bueno, durante los últimos 4 años ya 3 años del doctorado, ya este es mi cuarto, el último, nos hemos dedicado a estudiar esto, la química de las conchillas de los foraminíferos. Por un lado, estamos estudiando en el grupo todo lo que tiene que ver con los isótopos de oxígeno y de carbono de esta conchilla. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que aquí teníamos el CO3, que es carbonato, CO, carbono y oxígeno? Entonces, en la parte de los oxígenos uno puede estudiar isótopos, en la parte de los carbonos se pueden estudiar los isótopos igual. Los isótopos de oxígeno están muy conectados a todos los cambios que tiene el ciclo hidrológico de la Tierra, y los isótopos de carbono están conectados a todo lo que es el ciclo del carbono. Entonces, imagínense, estos pequeñísimos organismos nos pueden indicar, por ejemplo, cómo ha evolucionado el ciclo hidrológico en la Tierra a través de ellos, y el ciclo del carbono. Es algo total, es súper importante. Y además, acá tenemos todos los elementos trazas que les decimos de forma técnica, que además de construir sus conchillas de carbonato de calcio, o sea, CaCO3, ellos igual incorporan otros elementos trazas en su conchilla. No es en grandes proporciones, son en pequeñas cantidades, pues se llaman elementos trazas, y dependiendo de las características del agua, se van incorporando. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. El yodo y el manganeso, cuando hay bajas concentraciones de oxígeno, los FORAM lo incorporan en mayores cantidades que cuando hay altas concentraciones de oxígeno. El bario, por ejemplo, se utiliza para ver cuando hay cambios cuando hay alta salinidad, se incorpora más este elemento. Lo mismo pasa con el magnesio, responden a cambios en temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede analizar por un lado los isótopos y por otro lado los elementos traza, la concentración de estos elementos traza en las conchillas para poder establecer algunos cambios en el ambiente. Ahora, les quería explicar, por ejemplo, cómo funciona uno de estos tipos de
Dharma, perdón, quería Después, avisarte que te ya. escuchamos bastante bien, no ha habido problemas con el internet, solamente para mantenerte al tanto. Buenísimo, Edgar, gracias. Entonces aquí, como les comentaba, voy a presentarles sobre voy a retroceder el video de nuevo, ahí sí. Uno de estos tipos de indicadores son los isótopos de oxígeno, los foraminíferos. Como les contaba, el oxígeno, anteriormente, el oxígeno tiene dos tipos de isótopos importantes estables, el oxígeno 16 y el oxígeno 18. El oxígeno 16, que está aquí, todo feliz, y el oxígeno 18, que está aquí, ahí, como haciendo fuerza. El oxígeno 16 tiene menos neutrones que el oxígeno 18. Los neutrones le dan la característica como atómica al elemento en masa. Entonces, generalmente los isótopos livianos en este caso les gusta salir de un ambiente acuoso, lo voy a retroceder para poder, ahí, salen del ambiente, pueden salir fácilmente del ambiente acuoso, y los isótopos pesados les gusta estar mucho más en ambiente acuoso y les cuesta mucho más salir a un ambiente gaseoso. Entonces, en el ciclo hidrológico, si nos acordamos del ciclo hidrológico que veíamos cuando éramos chicos, ¿cierto? Teníamos el océano, teníamos los ríos, los glaciales, el agua se evaporaba en el océano para formar las nubes, y en todo este ciclo hidrológico estos isótopos están presentes. Por ejemplo, acá se puede ver, bueno, no sé si ahí los puedo poner en pausa, se puede ver cómo las moléculas de agua con isótopos livianos de oxígeno salen ¡chum! A formar en las nubes y después forman los caquetes polares. Entonces, esto ha servido en paleoceanografía y en ciencias de la Tierra en general, no solamente en paleoceanografía, para poder entender mejor el ciclo hidrológico tanto presente como pasado. Y ahí miren, entonces ahí los forams, ahí se muestra que vamos a tener un radio, por ejemplo, de estos isótopos pesados y los isótopos livianos. Aquí lo que se está haciendo es que el forams, que está aquí el dibujito, está entrando a a una máquina que es un espectrómetro de masas que con eso podemos determinar esta composición isotópica. Y los isótopos de oxígeno, por ejemplo, el delta oxígeno 18, que es, este radio que hay entre oxígeno 18 y oxígeno 16, nos puede indicar, por ejemplo, cómo ha sido la temperatura del planeta, cómo ha sido la cantidad de hielo que tiene el planeta. Entonces, son como lo que nosotros le decimos en paleoceanografía como los indicadores indirectos de una característica hidrológica, en este caso temperatura y cantidad de hielo, los isótopos de oxígeno. Como les decía, los isótopos de carbono nos indican el ciclo del carbono, más adelante lo vamos a ver, y aquí les quiero mostrar cómo funciona esto de los elementos traza en las conchillas de estos foraminíferos. Entonces, acá tenemos dos foraminíferos en dos ambientes distintos, uno en un ambiente frío y en otro un ambiente cálido, por ejemplo, y estamos viendo cómo en un ambiente frío la cantidad de magnesio que se incorpora en la conchilla de carbonato de calcio es mucho menor que cuando es un ambiente cálido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero ir a sacar un foraminífero del norte de Chile y quiero sacar otro foraminífero de Patagonia, cerca de Patagonia, voy a poder ver la diferencia en magnesio-calcio de estos dos organismos en estas dos localidades distintas y poder decir algo de las temperaturas superficiales del mar o de las temperaturas de fondo. Este dibujo fue hecho por Amendine, súper bonito y explica ahí cómo, y lo mismo pasa con los otros elementos que yo les contaba. Entonces son microelementos que se van incorporando en la conchilla de una forma pequeña. Entonces necesitamos espectrómetros de masa para poder determinar las concentraciones y los isótopos igual. Esto es estas características que les he nombrado anteriormente es lo que a los paleoceanógrafos nos interesa tanto y se han convertido, como yo les decía y como el título de la presentación dice, los huevos de oro de la paleoceanografía y los huevos de oro de la ciencia de la Tierra en general. Entonces, esta analogía. Edgar, Francisca, Paula, si alguien tiene alguna pregunta por el Facebook, si quieren me las van diciendo al tiro, entonces así podemos tener una conversación más con la gente. Y ahora llamo a todos la gente que está escuchándonos y viéndonos,
les tengo una pregunta. No funcionó nuestra plataforma del Slido, pero ya, la pregunta aquí va en torno a si tenemos estos foraminíferos que nos indican tanto en su química, cómo son las condiciones de temperatura, de carbono en el océano, de oxígeno en el océano, si bien los podemos utilizar actualmente, les quiero preguntar al público, ¿por qué creen ustedes que son los huevos de oro de las ciencias de la Tierra? O sea, si hasta el momento tenemos mediciones instrumentales que van hasta el 1800, que llegan máximo al 1850, antes del 1850 hay muy poquitas evidencias de mediciones instrumentales, o sea que yo tengo, imagínense, un termómetro, voy con mi barquito en una expedición oceanográfica, mido la temperatura del agua superficial, lo registro. Eso es una medición directa instrumental. Y lo mismo lo puedo hacer con los foraminíferos. Yo les contaba, puedo ir al norte de Chile, sacar un foraminífero de la columna de agua, medir su relación magnesio-calcio y puedo tener aproximadamente la temperatura que hay en ese lugar. Pero, ¿por qué se han convertido como en los huevos de oro de la paleoceanografía en la ciencia de la Tierra? ¿Qué pasa con las mediciones anteriores al 1850? Entonces la pregunta es, ¿creen ustedes que estas características que tienen los foraminíferos ayudan a la gente que quiere saber cómo fue el clima en el pasado antes de 1850? Entonces, abierto ahí por favor interactúen por Facebook, creen que sí, creen que no, qué hay que hacer, están así, hay que hacer cosas previas. Ok, gracias. Yo la escribí, la dejé por aquí, así la pueden copiar para que la tengan pendiente y de hecho, si alguien responde en Facebook que pedimos que lo hagan, vamos a ir transmitiendo la respuesta directamente. Buenísimo. Así que, Buenísimo, buenísimo. O sea, esa es una de las preguntas y lo otro es que si tienen alguna pregunta entre medio, igual me dicen inmediatamente, no tienen que esperar hasta el final para hacer las preguntas. ok, Así perfecto. vamos teniendo más como una conversatorio. Ya. Bueno, los foraminíferos, dado que son de carbonato de calcio, cuando el foraminífero muere, ya sea en la columna de agua, los foraminíferos planctónicos, imagínense que andan ahí interactuando con estos pececitos acá, entonces los foraminíferos planctónicos tienen la capacidad de estar flotando en la columna de agua y además de moverse en la columna de agua. Se pueden mover, casi algunas especies pueden moverse hasta 300 metros en la columna de agua, subiendo, bajando, sin problema. Y hay foraminíferos que viven en el fondo del océano reptando, como les contaba, con sus características esto de los rizópodos o de los retículos, que son como este citoplasma que va fuera de la concha de carbonato de calcio. Como son de carbonato de calcio, imagínense que cuando mueren, estos caen al fondo marino, ya sean planctónicos, y los bentónicos, cuando mueren, se quedan ahí, hasta cuando son otros foraminíferos que están vivos, pueden estar viviendo encima de ellos, e incluso iban muriendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, todo esto cae al fondo del océano y nosotros lo que tenemos es, para lo que utilizamos los paleoceanógrafos y los geólogos marinos en general, son estos sedimentos marinos que, como yo les contaba, con esta dinámica de enterramiento que tienen las conchillas de carbonato de calcio y, por ejemplo, huesos de peces, igual pasa lo mismo, las microalgas que son de sílice, tienen la misma dinámica que se llama la sedimentación. Podemos imaginarnos este pastel de sedimento aquí, los sedimentos más antiguos son los que están más abajo y los sedimentos más nuevos son los que están más arriba. O sea, lo que está pasando ahora en el océano, en este caso, estaría sedimentando en esta capita más delgadita acá. Entonces, para estudiar cómo fue el océano en el pasado y utilizar estas conchillas de carbonato de calcio como indicadores de características químicas del océano en el pasado, lo que hacemos es extraer sedimentos. Se extraen tubos de sedimento de distinto metraje, hay
expediciones que podemos sacar tubos de sedimento queremos ver los primeros 5 centímetros, algunas veces queremos ver solamente los primeros 2 centímetros, o ya llegar a ver metros, 10 metros de sedimento o kilómetros de sedimento. Por ejemplo, esta es una imagen de uno de los libros del JOIDES Resolution, del programa OEDP de perforación oceánica mundial, que el JOIDES es un barco, como tiene esta torre, que facilita sacar testigos de sedimento muy, muy, muy largos, de kilómetros. Entonces nos pueden revelar información de cómo ha sido la Tierra, así, cómo ha sido el océano hace millones de años. Es muy importante. Dharma, y justamente en ese punto, y se observa ese gradiente en profundidad. Nosotros siempre nos explican que hay una lisoclina, una profundidad en donde estos organismos se disuelven por ser de carbonato de calcio, y posterior a una determinada profundidad no se encuentran. ¿Es así literalmente cuando uno muestra los sedimentos? Sí, es así literalmente. O sea, la lisoclina, que son estas zonas donde se disuelve el carbonato de calcio de las conchillas de muchos organismos, entre esos los foraminíferos son súper sensibles, igual que los terópodos, varían de océano en océano. En el Pacífico es mucho más somera que en el Atlántico, y lo que pasa es que, por ejemplo, en la tesis yo estoy analizando testigos de sedimentos que van desde los 200 metros de profundidad hasta, o sea, sacado en el fondo del océano 200 metros y a 4.000 y a 5.000. Y entre los 3.000 y 4.000 metros se puede ver muy bien esta lisoclina, o sea, a los 5.000 metros, cuando ves el sedimento, encuentras casi nada de forams, o sea, nada, nada. Lo único que encuentras son diatomeas, radiolarios, que son de sílica sin problemas, pero forams no. Entonces igual, por ejemplo, para estudiar aguas muy, muy profundas, por ejemplo, la fosa de Atacama, es imposible usar los forams calcáreos para estudios paleoceanográficos. Y lo malo es que los foraminíferos, como yo les contaba, el carbonato de calcio es un mineral que se preserva en el tiempo. O sea, por ejemplo, yo puedo encontrar carbonato de calcio de muchos miles de años atrás, y incluso si yo voy a ver océanos pasados que están en el continente. Por ejemplo, atrás de los Andes había hace mucho, mucho tiempo atrás un océano pequeño y se han encontrado foraminíferos ahí si uno analiza su sedimento en Argentina, por ejemplo. Entonces, si bien su carbonato de calcio dura mucho, mucho tiempo, no se pueden encontrar bajo la lisoclina, lamentablemente, pero igual sirven, por ejemplo, para estudiar cómo ha sido la lisoclina en el tiempo. Por ejemplo, si tienes muchos testigos de sedimento seguidos que están en los 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros, y tienes, por ejemplo, entre los 3.000 y 4.000 metros que tú sabes que está la lisoclina ahí en el Pacífico, otros testigos, por ejemplo, cada 500 metros o cada 300 metros puedes estudiar cuando encuentras forams, cuando no encuentras forams, y así podéis estudiar cómo ha variado la profundidad de la lisoclina en el tiempo. En el tiempo. Y puede hacer. Sí. Interesante, gracias. Bueno, como les contaba, los forams han sido súper importantes en las ciencias de la Tierra en general, y les quiero mostrar qué tan importantes son y cómo nuestros conocimientos de la temperatura de la Tierra, nuestros conocimientos de los cambios en pH de la Tierra durante el pasado, han sido estudiados gracias a estos organismos. Bueno, esto es un artículo que salió en Science la semana antepasada, que le han dado harta publicidad, que lo que muestra es el registro de isótopos de oxígeno y de carbono en foraminíferos bentónicos del Deep Sea, o sea, del océano profundo, no más abajo de los 4.000 metros, 2.000, 3.000, y les quiero mostrar lo que se ha logrado con la comunidad paleoceanográfica hasta el momento. Entonces, pueden ver un registro que va aquí, en el 0 es hoy día, nuestro tiempo humano. Si vamos avanzando hacia el pasado, tenemos las grandes glaciaciones durante el Pleistoceno, después tenemos los periodos cálidos del Plioceno, por ejemplo, acá tenemos, aquí se indica las distintas épocas geológicas, no voy a entrar en nombres, pero cosas importantes, por ejemplo, aquí podemos ver cuándo la Antártica empezó a estar en su posición actual y con hielo,
y cuando el hemisferio norte empezó a tener su casquete polar. Entonces, imagínense, o sea, estamos viendo cómo fue la Tierra con Antártica glaciada, sin Antártica glaciada anterior. Estamos viendo acá 65 millones de años, donde estuvieron anteriormente los dinosaurios, el meteorito cuando impactó la Tierra, vemos periodos cálidos en el Eoceno, y estos mapas, si ven, tienen como estas líneas, pero me gustaría que nos detengamos no a ver este de abajo, a ver este de arriba, que es la señal isotópica de oxígeno de los foraminíferos, que se mostraba en el video con estas moléculas de agua con oxígeno pesado, que estaban ahí haciendo pesas, y con oxígeno liviano, que eran más livianitos y podían salir eh, a formar las nubes. Eh, Cuando uno ve la conchilla de carbonato de calcio, igual puede ver estos cambios. Por ejemplo, de esta señal isotópica de oxígeno se derivó, por ejemplo, las diferencias de temperatura con las que hay hoy en día. O sea, esto pudimos hacerlo gracias a ellos. Y acá, por ejemplo, se muestra la temperatura que tenemos hoy en día, las proyecciones del IPCC, los distintos escenarios, dependiendo de la cantidad de dióxido de carbono que estamos induciendo a la atmósfera, y podemos ver cómo han variado las temperaturas, ¿cierto? Han variado de más cálidas a más frías durante el último periodo, pero algo que llama mucho la atención es que aquí, por ejemplo, tenemos los distintos escenarios del IPCC, hoy día en verde, y el RCP 8.5, que es como uno de los escenarios más pesimistas, si no cambiamos nuestras actitudes de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Nos estamos yendo, por ejemplo, a una diferencia hasta 12 grados Celsius, que durante los últimos 35, como que si yo lanzo aquí 45 millones de años, no hemos tenido esto. Y la configuración de la Tierra durante todo este tiempo ha sido distinta. O sea, nosotros siempre nos tenemos que ubicar climáticamente en esta zona durante los últimos 10 millones de años aprox. Entonces, estos gráficos maravillosos que muestran la evolución de la temperatura a través de unas ecuaciones que se hacen utilizando la señal isotópica de los foraminíferos bentónicos en este caso, y la señal isotópica de oxígeno, se han podido construir estos mapas de temperatura pasadas, que nos ayudan a nosotros como oceanógrafos a entender cómo ha sido la dinámica oceanográfica presente, y a los modeladores climáticos para poder entender cómo va a variar el clima de la Tierra en un futuro con nuestras interacciones humanas. ¿Preguntas, chiquillos, hasta acá? No han dejado todavía ninguna pregunta por escrito, al menos por aquí por Zoom. Y le voy a pedir a Francis que en algún momento dejan una pregunta por Facebook, nos avise. Súper. Ya, aquí explicarles un poquito lo que personalmente y como grupo hemos estado haciendo durante los últimos 3 años. Bueno, el mundo de los foraminíferos me lo introdujo la doctora Margarita Marchand de la Universidad de Concepción, y en uno de los embarques conocí a Ricardo de Paul, mi mentor del magíster y de la tesis de pregrado, que seguimos trabajando juntos, y él me introdujo a todo este mundo de la paleoceanografía, del clima de la Tierra, y darle las gracias si están ahí viendo o si van a ver el video más adelante, a los dos que han impactado en mi vida de aspirante a paleoceanógrafa un montón. Bueno, como les contaba, durante los últimos 4 años he estado trabajando con estos bichitos en algo que se llama la calibración de proxies, basados en foraminíferos bentónicos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, como les contaba, los forams, por ejemplo, nos pueden indicar cómo fue la temperatura del pasado, pero para eso no es llegar y tomar el foraminífero, mandarlo al espectrómetro, saber su señal isotópica y decir, oh, la temperatura fue esta, qué maravilloso. No, lo que se hace es que tratamos de comparar la señal isotópica, la señal de elementos traza de los forams sacados en sedimento con su imagen espectral de lo que está pasando en el océano hoy en día a través del agua de fondo o el agua de la columna de agua si se están estudiando foraminíferos planctónicos o bentónicos.
Entonces es una ciencia muy multidisciplinaria porque necesitamos, por un lado, tener muy claro cómo es la distribución, por ejemplo, isotópica de carbono y la señal isotópica de oxígeno del agua de mar en las distintas, en las localidades donde estudiamos estos bichitos, y además, si queremos estudiar elementos traza, aún más difícil, porque tenemos que saber las concentraciones de esos elementos traza en el agua de fondo y en los sedimentos igual. Entonces es una tarea bastante difícil, dado que generalmente en ciencias de la Tierra nos separamos los roles, o sea, el oceanógrafo toma sus muestras de agua, el paleoceanógrafo muestra su muestra de sedimento, y después pasan como 10 años y recién como que nos ponemos de acuerdo y decimos, ya, comparemos los resultados. Pero ha sido un desafío gigante en hacer esto entre años, porque hemos tenido que sacar muestras de agua, pedirle a un montón de gente, colaboradores que no, yo me saco el sombrero con los chicos, que nos han mandado muestras de agua siempre, todos los años, de expediciones que han pasado aquí en Chile, en Perú, y gracias a ello y al esfuerzo colaborativo científico del Pacífico Sudoriental, digo Perú, Chile, hemos logrado hacer esta tesis, o si no, imposible. Entonces, para que la gente se imagine cómo sacamos los sedimentos, por ejemplo, aquí tenemos un instrumento llamado Multicore, que va al fondo del océano, perfora delicadamente el fondo oceánico y extrae sedimento superficial, o sea, los primeros 15, 20 centímetros, algunas veces 40 centímetros, pero no más que eso. Entonces aquí estamos con el Ricardo en la expedición, cortando unos de estos multicore que se le llaman. Aquí vemos el sedimento, cómo se ve, este sedimento superficial, primer centímetro, y qué pasa, por ejemplo, cuando sacamos sedimentos largos, profundos, largos, y aquí estamos en una foto con la profe Margarita y la profe Karina Lange en la expedición igual, y aquí pueden ver un testigo de sedimento más largo. Y cómo los estudiamos, bueno, los cortamos por centímetro. Por ejemplo, acá esta goma azul nos está indicando el fondo del océano, o sea, la parte que el sedimento está en contacto con el agua, y después a medida que vamos retrocediendo, o sea, vamos aumentando los centímetros, vamos retrocediendo en edad, como que vamos para abajo. Y aquí estamos muestreando elementos traza. Todos los elementos traza generalmente se muestran con plástico, así que estas fotos son muy chistosas porque estoy como lleno de plástico y yo estoy contra el plástico, entonces como muy chistoso ahí siempre el plástico en mi vida. Y cuando vemos los sedimentos, el sedimento superficial, por ejemplo, si esta muestra le hacemos un zoom con una lupa y lo llevo, se quita el sedimento bajo el microscopio, en esta una lupa estereoscópica, puedo ver estos granitos, ¿no? Que es el granito de sedimento, y todas esas manchitas que ustedes ven como media rosadita, no sé si se alcanzan a ver bien. Sí, se nota bien. Le hago un zoom más grande, puedo ver esto. Estos son los famosos foraminíferos que encontramos en las muestras. Tienen formas muy variadas. Yo estoy interesada en los foraminíferos bentónicos hasta el momento, igual hemos trabajado con foraminíferos planctónicos, y en uno de los papers ahí estamos tratando con mis jefes, viendo si incluimos la data de planctónicos con bentónicos, los mezclamos y todo, pero hasta el momento hemos trabajado durante los últimos años en bentónicos. Y aquí, por ejemplo, hay un foraminífero planctónico, y que se muestra con una cabeza de agujita, entonces para que se imaginen el porte que tienen. Son muy chiquititos, entonces nosotros lo que hacemos es que con un pincel, con agüita, los vamos separando, y hay que tener un pulso de los dioses para que no se te rompan, ni se te vuelan, ni nada, y los vamos separando por especie, y los análisis químicos se hacen por especie, o sea, generalmente no mezclamos especies, y les voy a explicar por qué, porque ¿se acuerdan de que la construcción de la casita del foraminífero de carbonato de calcio depende por especie, se hace distinta, porque cada célula tiene su maquinaria distinta de vacuolas de captación de carbonato de calcio, metabolismos distintos, unos tienen simbionte, otros no, otros viven en la superficie del sedimento, otros viven enterrados en el sedimento, entonces la señal isotópica y los elementos traza de las conchillas generalmente varía por especie, entonces igual es todo un trabajo que hay que hacer con la especie, además de ver la química, entonces muy importante la taxonomía en estos casos. Y aquí ya les voy a mostrar, quedan súper poquitas diapositivas para pasar a las preguntas. Estos son unos de los resultados que ya tenemos listos, estamos escribiendo, ya lo vamos a enviar a los coautores, esperemos este mes, que como les contaba,
tenemos este problema de que la parte oceanográfica siempre se separa de la parte paleoceanográfica, pero con mis jefes quisimos tratar de cambiar esto, y por ejemplo, nuestro objetivo final es estudiar la señal isotópica de oxígeno y de carbono en los foraminíferos bentónicos modernos, o sea, los que se ubican en los primeros centímetros de estos sedimentos, y entender bien cómo su señal isotópica responde a cambios en el ciclo hidrológico y responde a cambios en el ciclo del carbono. Pero para eso, en Chile, y aquí los quiero invitar a ver esta figura, cada puntito es una expedición oceanográfica donde se han sacado muestras para isótopos. La expedición como cumbre que nos marcó la vida de los oceanógrafos que nos dedicamos a estudiar isótopos fue las expediciones del Programa Mundial de Expedición Oceánica, el WOCE, y aquí podemos ver el P19, que es esta línea al frente a Chile, y la mayoría y los paleoceanógrafos igual por años, así, yo les digo chiquillos, 20 años hemos utilizado esta línea para comparar las cosas que están ocurriendo frente a Chile. Entonces, al principio de la tesis dijimos, chuta, ¿será tan representativa una línea superoceánica, viendo que en Chile tenemos un montón y en Perú una dinámica de upwelling, o sea, de surgencia, y oceanográfica distinta a la que está aquí en el P19? Entonces, lo que quisimos hacer, contactamos a todos estos investigadores y tratamos de poder poner todo en orden, y salieron un montón de expediciones durante los últimos 5 años. Yo antes de irme ya en el magíster había escrito el proyecto de tesis del doctorado, entonces como que pude ya el 2015, 2016 contactar a los investigadores, y mucha gente me sacó muestras en el 2015, por ejemplo. Y sacamos muestras en Perú, hemos sacado muestras en el norte de Chile, en el sur de Chile, y frente a la estación 18 de la U de Conce. Y lo que obtuvimos, por ejemplo, fue esto. Pudimos obtener secciones meridionales de concentración, o sea, de la señal isotópica de carbono y la señal isotópica de oxígeno en la columna de agua, y la señal isotópica de deuterio. El deuterio igual responde al ciclo hidrológico, entonces estas son las dos cosas. Si se dan cuenta, la señal isotópica de carbono está bastante bien cubierta en el P19, en la sección oceánica, y en la sección costera, cuando recién hicimos esto el 2015, era muy fea. Teníamos solamente unos puntos de la expedición SONE 211 frente en el norte de Chile. Ya después, el 2015, igual vinieron la expedición LOWFOS, que Cristian va a publicar un paper más adelante sobre estos datos. Tuvimos las expediciones en Perú, entonces tenemos un montón de datos frente a Perú, del Meteor 92, de los cruceros CRIO. Tenemos datos en el sur de Chile, de la expedición Taitao, que es bastante famosa, salió en la tele y todo. Igual tenemos muestras, no de carbono, pero sí de oxígeno y de deuterio del crucero Atacamex. Entonces tenemos ya señales de oxígeno y de deuterio hasta la fosa de Atacama, pero igual aquí les estoy mostrando los primeros 4.000 metros, para que veamos cómo va la cobertura de datos. O sea, en oxígeno pudimos hacer una buena cobertura durante los últimos 3 años de los primeros 1.200 metros de profundidad, y de deuterio igual. Sabemos muy poquito, estas son las muestras de la expedición del Atacamex, si se dan, o sea, del SONE 200, no me acuerdo el número, siempre me olvido. El ETRA me puede corregir, 261. 261 puede ser. El 261. Tenemos, gracias a ese crucero, un poquito podemos tener un poco de idea de cómo es la señal isotópica de oxígeno y de deuterio en los primeros 4.000 metros. Y si se dan cuenta, para la sección oceánica, isótopos de oxígeno y de deuterio no hay nada de información. Nada. Absolutamente nada. Es una pena porque son isótopos que se ocupan ampliamente en paleoceanografía, y un montón de estudios sobre ciclo hidrológico, y las expediciones del WOCE no lo han considerado hasta ahora. Recién en el 2017 empezaron a tomar muestras de oxígeno y deuterio en las muestras típicas del WOCE. Entonces ya con este escenario, por ejemplo, nos podemos dar cuenta, viendo los isótopos de carbono que yo les decía que respondían al ciclo del carbono, aquí ven la línea de colores, la señal negativa que indica, por ejemplo, cuando una masa de agua tiene alto nutriente, bajo oxígeno, y más rojita, bajo nutriente y muy ventilado, o sea, tiene una gran concentración de oxígeno.
Y podemos separar las masas de agua. Por ejemplo, la sección oceánica podemos ver el agua subantártica que viene del frente subantártico hacia las costas de Chile, y podemos ver el agua subtropical igual, que se forma ahí cerca de Galápagos, y en la sección oceánica pueden ver que son súper predominantes. En cambio, la sección costera, no tanto. El agua subtropical, por ejemplo, está muy mezclada con el agua ecuatorial subsuperficial, y lo que nos indicaría que la upwelling en esta zona, o sea, la surgencia costera en esta zona, es súper importante para determinar la composición isotópica de carbono, en este caso, de los primeros 200 metros de profundidad. Y cuando nos vamos yendo más profundo, podemos aquí ver el agua intermedia antártica, que igual viene de la misma zona de formación del agua subantártica. No cambia mucho entre la sección oceánica y la sección costera, pero si lo vemos en muy, muy detalle, así como que nos vamos a muy detallado, podemos ver que hay ciertas diferencias en rangos de latitud. En la sección oceánica avanza mucho más hacia el Ecuador que la sección costera frente a Chile y Perú. Y el agua ecuatorial subsuperficial, si se dan cuenta, es un agua que se forma en Galápagos, que es muy rica en nutrientes, que es la responsable de llevar nutrientes a superficie, que mantiene toda la productividad primaria y la cantidad de las industrias pesqueras que hay frente a Perú y Chile. Si se dan cuenta, en la sección oceánica es muy pequeña el volumen de agua que tiene el ecuatorial subsuperficial en comparación a Chile. O sea, en Perú y Chile una alcanza valores muy negativos que no se ven en la zona oceánica predominantemente, y lo otro es que avanza muy hacia el sur. O sea, cuando vemos las muestras de la expedición Taitao que se hicieron frente a Puerto Montt hasta Patagonia Sur, en las primeras estaciones cerca de Puerto Montt seguimos viendo la señal isotópica de la ecuatorial superficial sin problema. Entonces, dado esto, nosotros lo que hicimos fue, ahora era la parte oceanográfica, entonces tenemos los resultados con las botellas y las muestras de agua, y ahora les quería mostrar cómo lucen los resultados que hemos sacado de Multicore. Los primeros centímetros foraminíferos que están datados con radiocarbono, dado que hay muchas muestras, y dado la tectónica que tenemos en Perú y Chile, que es muy activa, y además las corrientes, especialmente el agua ecuatorial subsuperficial, hace que los sedimentos en la plataforma y en la primera parte del talud se erosionen mucho. Entonces, generalmente es muy difícil encontrar forams que sean recientes. Pero lo logramos. Analizando como 100 muestras, pudimos lograr ver cómo era la señal isotópica de distintas especies de foraminíferos bentónicos en este caso, y aquí pudimos ver muestras de profundidades superficiales a profundidades ya 4.200 metros. Eso fue nuestras muestras que encontramos fuera. Más abajo no se encontraron fuera, lamentablemente. Y aquí hay hartas especies, todos los colorcitos son una especie. En paleoceanografía, una de las especies que se utilizan por excelencia son esta que está acá, que se llama Cibicidoe bullestorfi, que en teoría su señal isotópica está en equilibrio con el ambiente, donde calcifica. Entonces, nosotros quisimos confirmar eso, que eso es verdad para Chile y para Perú. Y acá, por ejemplo, tenemos la señal isotópica de carbono en el agua, un perfil, y aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte del agua intermedia antártica con altos valores de carbono 13, por ejemplo. Y si vamos a los foraminíferos, esta especie sigue como el mismo patrón. Y aquí igual, y hay otras especies que siguen patrones totalmente distintos. Por ejemplo, si ven esta especie que se llama Ovigerina peregrina, y las bolivinas, por ejemplo, su señal isotópica es muy negativa en comparación al agua de mar. Entonces ahí podemos ir viendo qué foraminífero se puede utilizar en el pasado como un buen indicador de las condiciones oceanográficas pasadas. Y ya para irnos mucho más en detalle, por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos una diferencia entre la señal isotópica del foraminífero con la señal isotópica del agua? El 0 me indicaría que están en equilibrio. O sea, el forams, su señal isotópica, está en equilibrio con la señal isotópica del agua de mar. Y aquí les recuerdo, profundidad, anomalía.
distintas especies con colorcitos. Entonces podemos ver que la señal no es tan así como que no estamos hablando de un ambiente en que el foraminífero tenga una señal así uno a uno con el agua de mar, como se han visto, por ejemplo, en el Atlántico y algunas partes del Pacífico Norte y el Pacífico Oeste. Se ha visto que esta especie, Willistorfi, de verdad está así como casi uno a uno con el agua de mar, la señal isotópica. Pero miren aquí lo que pasa frente a Chile, algo súper interesante que lo podemos discutir más adelante, que por ejemplo en esta profundidad, entre los 300 y los 600 metros de profundidad, que es donde tenemos esta unión y erosión del agua intermedia antártica con el agua ecuatorial subsuperficial, y ahí están interaccionando súper bien. Tenemos desviaciones de la señal isotópica del FORAM en relación al agua a valores muy positivos, casi de 1 por 1000. Esto por ejemplo, aquí en gris es como la metodología, el error metodológico. O sea, si ya nos vamos para el lado negativo y el lado positivo, o sea, saliendo de ese rango, es porque es un valor significativo. Y, por ejemplo, este FORAM, la Willistorfi que yo les decía, tan famosa, por ejemplo, los 300 metros ya empieza a tener desviaciones de 0.5 y entre los 300 y los 600 llega a 1, y de ahí ¡pim!, se va a la parte del error metodológico. O sea, estamos bien, bajo los 900 metros tenemos una señal más o menos estable, pero igual, por ejemplo, hay algunos puntos que los consideramos bootlayer. O sea, si veo uno aquí no voy a decir, oye, que no está calcificando en equilibrio. Sí, igual tenemos 3 puntos acá. Y tenemos algunas desviaciones acá igual, pero pequeñas, de 0.5. Pero ya cuando hay desviaciones de 1 por 1000 hay que como sentarse y decir, oye, ¿qué está pasando acá? Algo está pasando, el foraminífero no está calcificando en equilibrio con el agua de mar. Y aquí yo les puse algunos ejemplos de cómo esta señal se puede desviar, qué tiene que pasar en el agua para que se desvíe la señal. Para las señales positivas, se ha descrito en literatura que tienen que ver con efectos del ion carbonato y calcificación. O sea, algo está pasando con la calcificación de los FORAM. Por ejemplo, tengo el agua ecuatorial subsuperficial, que tiene un pH distinto al agua intermedia antártica. ¿Qué pasa? Las masas de agua son dinámicas. O sea, por ejemplo, en algunos años voy a tener más agua intermedia antártica, en otros años voy a tener más agua ecuatorial subsuperficial, lo que nosotros pensamos que puede provocar una inestabilidad en la columna de agua donde los FORAMs están calcificando. Entonces hace que como que se vuelvan medio loquitos en su calcificación y pase esto de la calcificación, que se vaya más al lado más positivo. Y por otro lado tenemos estos foraminíferos, la Ubigerina peregrina tan hermosa, y otros que viven bajo el sedimento, que calcifican, si se dan cuenta, su señal isotópica muy desviada al lado negativo, lo cual tiene que ver con, por ejemplo, efectos metabólicos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el microhábitat, un foraminífero que vive bajo el sedimento, o sea, con su cuerpito en el sedimento o con conexión con el agua intersticial? La química del agua intersticial es muy distinta al agua de fondo, entonces están afectados por eso. Pero algo muy interesante que igual nos encontramos, que nosotros pensábamos que estos forams iban a tener una desviación así como única a lo largo de la columna de agua negativa. Pero igual, por ejemplo, vemos que tienen desviaciones de -1 en profundidad, después se van a hacer más negativas a -2, y después, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el agua ecuatorial subsuperficial, ahí entre los 300 200 metros de profundidad, los forams, estos se van al lado del equilibrio. Entonces, por ejemplo, todos los trabajos que se han hecho con esta ubigerina en la parte de Perú, Colombia y Ecuador, dado que no se encuentran las silicias de Willistorfi por los valores de oxígeno tan bajos en la columna de agua y en aguas de fondo, las ubigerinas siempre se encuentran. Entonces es lo que hay, y podría justificar que están teniendo como un offset de 0.5 por 1000 negativo en comparación al equilibrio. Entonces igual podrían utilizarse como posibles indicadores para oceanográficos en aguas de bajo oxígeno. Y el efecto Mackensen, perdón, Dharma. Sí, el efecto Mackensen. El efecto Mackensen es un efecto isotópico que se da cuando hay fondos
en el océano que tienen mucha materia orgánica. Entonces hay como es como lo que se llama la fluffy layer de materia orgánica que está en el fondo oceánico, y que su señal isotópica, o sea, si yo le saco una muestra de esa fluffy layer y veo su señal isotópica, voy a darme cuenta que es una señal isotópica muy empobrecida porque tiene mucho carbono 12 que por producto de la remineralización y otras reacciones químicas liberan carbono 12 al ambiente. Entonces, si tengo mucho carbono 12, el foraminífero igual va a captar ese carbono 12 en su radio isotópico más que carbono 13, entonces su señal va a ser negativa en este caso. Ese es el efecto Mackensen, que ocurre generalmente en áreas de upwelling o en áreas de alto contenido de materia orgánica, pero frente a Chile, si tendríamos efecto Mackensen, estas cibicidioides se desviarían hacia los valores que tiene la ubigerina en este caso. Entonces no tenemos efecto Mackensen en el fondo oceánico frente a Perú y Chile. Igual interesante, porque igual nos ayuda a sacar estos efectos al final. Como que vamos, es como imagínate un montón de ruido que está afectando a la señal isotópica y vamos diciendo, ya mira, este no está afectando, este sí, y ahí podemos empezar a sacar algunas conclusiones. Entonces, esto es muy importante dado que, ¿qué pasa si un paleoceanógrafo dice, ya, voy a estudiar la señal isotópica de los foraminíferos para ver cambio en el ciclo del carbono a los 300 metros de profundidad? Puta, yo no le recomendaría hacerlo. O a los 500 metros de profundidad. Tampoco, o sea, sí, yo creo que hay que hacerlo, ¿cachai? Pero no, la interpretación tiene que ser mucho más minuciosa en términos de que sabes que hay un error, ¿cómo podemos ver más adelante si ese error es sistemático? Por ejemplo, estas son las primeras muestras que hemos hecho, son aproximadamente 30, 40 puntos, pero si ese error, por ejemplo, seguimos sacando muestras de seguimiento entre los 500, los 300 y los 600 metros de profundidad, ver si es sistemático. Y si es sistemático, igual se puede hacer como un factor de corrección que la gente puede usar, no hay problema. Pero igual el océano pasado es distinto al de ahora, entonces igual nadie te puede decir que el agua intermedia antártica y el agua ecuatorial subsuperficial estaban en estas mismas profundidades en el pasado, entonces allí se va haciendo cada vez más difícil esto de utilizar los factores de corrección para el pasado. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta, o sea, si alguien quiere sacar muestras entre los 600 y los 4000 metros, hágalo. Yo creo que si ocupa cibicidioides le va a indicar lo que está pasando con el ciclo del carbono sin problema. Pero hay que ser un poquito más precavido ahora, y eso queríamos igual. En el laboratorio me dicen la proxy killer, porque estas cosas como generalmente los paleoceanógrafos lo que hacemos es ver el testigo de sedimento grande y interpretar. Y nos vamos en la volada, como de interpretación, y es lo más interesante y lo más entretenido de la paleoceanografía, que tú ves un testigo, ves los resultados y te vuelas así, oye, es que el ciclo del carbono fue así, o asá, la temperatura, la densidad, y cómo fue la dinámica atmosférica para explicar eso, o la mecánica de la circulación termohalina. Entonces, como que igual extraño un poco eso, pero hay que, generalmente muy poca gente se mete como esto, a la química del forán y saber por qué está reaccionando de esa forma, pero igual ha sido súper interesante. No sé cómo llega a esto, pero fue interesante. Ya, y contarles un poquito cómo se ocupa esto. En el testigo de sedimento más largo, eso es lo que estábamos viendo acá, es solamente los primeros, o sea, están datados modernos, o sea, después de 1950. Incluimos foraminíferos que tienen aprox, no sé, 50 años, 30 años, pero más viejos que eso no, porque la idea es poder compararlo con los resultados que tenemos hoy en día. Pero ¿qué pasa con el océano pasado? Bueno, en esta misma compilación de información durante la tesis del magíster, se supone que el paper, uno de los papers del magíster lo iba a terminar en Alemania el primer año del doctorado, pero dado que nos dimos cuenta, a mí se me ocurrió hacer esto primero, fue como, ¡ay no! Ahora no podemos hacer la interpretación como la teníamos antes, entonces mejor, vámonos por parte, hagámoslo de agua, hagámoslo de sedimento superficial y después vuelves a retomar lo de lo paleo. Lo cual ha sido medio frustrante al principio, pero después hablando con mis supervisores me dijeron, Dharma, es así, la ciencia es así, no puedes controlar todo y Tiene su tiempo. tiene su tiempo.
igual ha sido súper bueno porque, por ejemplo, en la tesis del magíster solamente tenía estas muestras frente a Chile, y ahora, gracias a la colaboración que estamos haciendo con algunos colegas de Edimburgo y de Estados Unidos, hemos podido acceder a todas estas muestras en el Pacífico Central. Entonces igual está siendo interesante la reconstrucción que estamos llevando. Y ahí con esto voy a terminar para no dar más la cacha. el, el, ¿Qué hacemos? ¿Por qué queremos reconstruir con los forums el océano pasado? Bueno, para entender cómo ha sido la circulación pasada, qué va a pasar ahora con el cambio climático, cómo va a cambiar la circulación, cuántos años se necesita para que el dióxido de carbono que estamos introduciendo artificialmente a la atmósfera afecte al océano profundo. Todas esas preguntas, gracias a la paleosonografía, igual las podemos responder poco a poco. Y aquí lo que estamos viendo, si quieren más adelante o en otra presentación les puedo presentar más en detalle esto, pero para que sepan, aquí esto es un perfil meridional de profundidad con latitud. La muestra aquí en el Ecuador, muestra cerca de en Patagonia Sur, y la señal isotópica de carbono en foraminíferos durante los últimos 4.000 años y durante los últimos 23.000 años. O sea, esto es entre 19.000 y 23.000 años cuando estábamos en lo que se llama el último máximo glaciar, que es una época fría de la Tierra, que fue hace 19.000, 23.000 años, y lo que queremos, la pregunta principal es ver cómo fue la circulación profunda del Océano Pacífico Sur y Pacífico Ecuatorial durante esta época fría. Tenemos la señal isotópica de oxígeno de los forums, la señal isotópica de carbono, en colores para que entendamos mejor, en colores más oscuros, en la señal isotópica de carbono son aguas más poco oxigenadas y altas en nutrientes, valores más claritos, el revés, y en oxígeno valores es alberre, valores más positivos nos indicarían, por ejemplo, mayores densidades, y valores más negativos nos indicarían menores densidades. Y aquí les quiero mostrar cómo todo esto lo calibramos por señales mundiales de cambios muy grandes que han ocurrido en el ciclo hidrológico de la Tierra en esta época. Los calibramos, aplicamos los factores de corrección, y lo que obtuvimos, por ejemplo, con los isótopos de oxígeno, aquí los primeros de entre los 1.500 y los 4.000 metros, pueden ver que el océano profundo durante esta época glacial se hizo más denso. ¿Por qué? Porque pasamos de estos valores negativos de oxígeno 18, entre medios, algunos positivos, a valores muy positivos de oxígeno 18, que van de 3.25 en algunas zonas hasta 4. Entonces, el océano, durante a los 23.000 años hacia el pasado, podemos decir que fue más denso que el presente. Y con carbono, por ejemplo, aquí podemos ver parte del agua intermedia antártica con el agua profunda del Pacífico, aquí que se están mezclando, que tiene valores aprox de 0.6 por mil. Y cuando vamos a la parte glacial, podemos darnos cuenta que hay unos valores muy negativos, de menos 1 por mil, eso es súper negativo. Entonces, menos 1 por mil, y en la parte más ecuatorial del norte de Chile nos damos cuenta de que no cambia mucho, o sea, entre la época glacial y la época presente. Aquí vemos los grandes cambios en esta parte de acá, al sur de los 30 grados sur, en la parte de los 2.000, 3.000 metros, vemos estos empobrecimientos de, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 testigos de sedimento que nos están indicando lo mismo, y aquí bajo los 4.000 metros, por ejemplo, acá se ve que hay una señal negativa, pero aquí ya pasa lo negativo, o sea, se va a menos 2, menos 0.3, menos 0.5. Lo que nos indicaría que estamos en un ambiente denso y que hay una masa de agua que viene desde el sur, de la parte cerca de Antártica, con una masa de agua muy viejuna, con alto nutriente, bajo oxígeno, durante esta época que está llegando a las costas chilenas. Y el océano cerca en Perú y en la parte del Ecuador se mantiene más o menos en profundidad de la misma forma, no cambia mucho entre la época glacial y la época moderna en su señal de carbono, pero sí su señal de oxígeno se muestra que es más denso. Entonces, esas conclusiones vamos sacando los paleoceanógrafos cuando estudiamos esta gran cantidad de testigos de sedimento y queremos ponerlo como para ver cambios en la geometría o en
características espaciales de las masas de agua. Entonces, para terminar, me gustaría agradecer a un montón de gente que me ha ayudado durante estos últimos 4 años un montón, mis jefes de Alemania, mi jefa de Edimburgo, colaboradores de Estados Unidos, colaboradores de Francia, el Ricardo que está ahí, la Consu, el Osvaldo que nos ayudó en toda la toma de muestras de los cruceros IMO, Laura Farías que nos ha ayudado durante todo este tiempo, desde el 2005, a colectar muestras, por ejemplo, los CIMAR, la profe Karina y el Alejandro que nos ayudó a la colección de muestras del Taitao, a Praxis, a Alexis, la Kena, el profe Margarita, que igual nos ha ayudado un montón con el tema de las muestras de forums, a la Marce, igual que es del IMO, que me está ayudando a interpretar, por ejemplo, los datos de carbono y de oxígeno, porque estamos viendo algunos EDIs ahí, a la Maca, a la gente de Perú, igual, ahí está la Katy, Michelle, Wilson, al Cristian, que igual ha estado apoyando en este paper de forums, a la Jose, que igual nos ayuda a sacar muestras, y a los chicos, ay, se me olvidó su nombre, al Diego, Diego. y a Camila. la Camila, a la Camila, que nos ayudaron a toda la interpretación de las muestras del Taitao. Igual agradecer a mi fuente de financiamiento durante estos 4 años, Beca Chile, DAD, el Glomar, y a los institutos que han creído en este trabajo y lo hemos sacado adelante. Y invitarle a toda la gente, a ustedes, a los estudiantes del Instituto Milenio, a la gente que nos está viendo, a que puedan seguir al grupo Forums, que lo formó mi amigo Jorge, ahí Lander está, los chiquillos de Perú, que son el grupo de foramineferólogos de la zona del Humboldt. Y estamos trabajando en conjunto, hasta el momento hemos estado en charlas, intercambiando conocimiento, pero la idea en un futuro es poder escribir proyectos juntos y todo cuando ya seamos más grandes, porque la mayoría somos estudiantes de doctorado, entonces ¿qué vamos a andar escribiendo proyectos después? Sí, de que, hecho por ahí parte un comentario inicial de Lander mandándote saludos, así es que yo creo que están ahí atentos a todo lo que se ha dicho hoy día. Así que eso, chiquillos, abierta a preguntas, comentarios, dudas existenciales. Voy a prender la luz porque estoy como en la oscuridad. Dale, dale. ¿Hay alguna pregunta en Facebook, Francisca? Sí, bueno, en Facebook igual hay hartos saludos para Dharma. No sé si leerlos todos porque son muchos, tienen muchos fans y muchas felicitaciones y agradecimientos por esta charla tan bonita y con información tan interesante. Bueno, yo igual tengo una pregunta, pero la puedo dejar para después de esta pregunta que nos están planteando aquí. Que es una pregunta de Osmin Vázquez, y dice, ¿se pueden aplicar estos métodos para estudiar las condiciones climáticas de millones de años atrás? Entiendo que los análisis químicos los hacen al caparazón de los foraminíferos que han sido extraídos de sedimento. Pero si tengo una roca caliza del Cretácico, muy sólida, con foraminíferos en ella, ¿podría hacer estos análisis químicos en estos foraminíferos aunque no se puedan extraer de la roca? Uy, ¿O algún método para extraerlos de allí? Sí, mira, eso es un gran problema porque para los análisis químicos que yo les he estado nombrando, el foraminífero la calcita tiene que preservarse. Y generalmente en afloramientos del Cretácico y en afloramientos más antiguos, en continente, cuando tú tienes la roca, generalmente la calcita ya está perdida porque está reemplazada por otros elementos durante su proceso de fosilización. Entonces, poder llegar a hacer esos análisis se ha visto, por ejemplo, en la parte hay una formación en Italia que se puede ver el límite del impacto del meteorito hace 65 millones de años en un afloramiento continental, donde tú sacas sedimento, lo analizas en el microscopio y ves las conchitas así como estas, así sin problema, igual que esta. Obviamente un poquito más perturbadas, pero sigue habiendo calcita, entonces se han podido hacer análisis químicos de eso.
pero por ejemplo, análisis, por ejemplo, de elementos traza para rocas muy alteradas y que tienen forams y que hay que cortar la roca para sacarlo, lo dudaría, porque con este intercambio que hay cuando hay fosilización de los minerales, difícil. Pero, como les digo, o sea, se puede hacer, la gente lo hace. Y lo otro, que no lo nombré, pero los foraminíferos, durante muchos tiempos, hay un montón de gente que utiliza las asociaciones de foraminíferos, por ejemplo, ve las especies, y a través de las especies se pueden ver dan un montón de información. Por ejemplo, frente a Perú, en toda la zona mínima de oxígeno, los foraminíferos que hay ahí son súper característicos, son pequeñitos, son como porcelanados, son especies muy características que viven ahí. Uno cuando se va yendo más hacia el sur, a la parte chilena, los sigue encontrando en la zona mínima de oxígeno, mezclado con otras cosas, porque están respondiendo otras cosas. Por ejemplo, en Perú, en la parte del Callao, por ejemplo, hay un montón los ciclos biogeoquímicos son muy complejos y hay sulfuro reducción en sedimento, entonces hay foraminíferos que pueden sobrevivir a eso y hay faunas que están especializadas para eso. Pero por ejemplo, frente a Concepción, donde más en el océano abierto, no estoy hablando de la bahía, se encuentran esos mismos foraminíferos, pero no tan abundantes como en Perú. Entonces igual eso te está indicando así como, ya, capaz que sí, ahí está la zona mínima de oxígeno actuando en esa profundidad, pero capaz que no ocurre sulfuro reducción tan extremadamente como ocurre en Perú. Entonces se pueden utilizar las asociaciones de foraminíferos sin problemas. Y así se han utilizado, por ejemplo, en paleosonografía igual. O sea, por ejemplo, aquí yo muestro solamente los datos isotópicos, pero sobre esto se podría poner, por ejemplo, qué pasa con los foraminíferos que responden a temperaturas más bajas, qué pasa con los foraminíferos que siempre se dan en temperaturas más altas, cómo esas faunas se van acoplando. Y lo mismo pasa con la gente que estudia foraminíferos bajo la lisoclina, los aglutinados, los que son de caparazón desnudo y los de caparazón más quitinoso o de otros componentes orgánicos. Se pueden ver las faunas para poder establecer algunas condiciones, pero lamentablemente como esos no se pueden preservar en el registro fósil, ahí estamos ahí. Pero los de carbonato sí. Sí. Gracias, Dalma, por esa respuesta. Fran, ¿hay alguna otra pregunta o si quieres hacer la tuya? Sí. No, sí, hay otra pregunta, pero voy a hacer la mía primero porque creo que es más puntual, porque esta otra pregunta que plantean yo creo que da para harto debate. Así que voy a hacer mi pregunta puntual primero, que es que hay, bueno, se sabe hace harto tiempo ya que hay foraminíferos bentónicos que respiran con nitrato y no con oxígeno. Sí. Y bueno, hace poco vi un estudio que decía que algunos de estos foraminíferos que respiran con nitrato efectivamente prefieren el nitrato por sobre el oxígeno. O sea, si uno les pone oxígeno, igual le hacen asco al oxígeno, así como, no, quiero nitrato. Y yo quería saber si es que estos foraminíferos pueden tener como alguna señal isotópica distinta, nos pueden entregar alguna información distinta respecto a las condiciones actuales o del pasado. Viendo la calcita propiamente tal, con Nicolás, que es el grupo igual de Dimitri ahí en el IMARPE hicieron el estudio. Uy, yo lo tenía por aquí, pero te lo voy a mostrar. Se supone que ellos vieron la señal isotópica de carbono, por ejemplo, de la conchilla. Y de oxígeno igual. La de oxígeno no cambia. O sea, si analizan uno de estos forams que vive con esas condiciones y otro que vive en otras condiciones, al final es muy parecida. Y la señal isotópica de carbono se han visto algunas diferencias. O sea, se podría utilizar, pero solamente Nicolás, que es el maestro que hace estos estudios espérame, aquí lo estoy viendo. Con nitrito, nitrato.
igual yo estuve hablando con él y me dijo que habría que revisar, o sea, hacer como correlaciones de esos forums y ver la señal isotópica de carbono en sus conchillas, por ejemplo, y ver qué tan distintos son. Porque, por ejemplo, en el agua, cuando tú tienes denitrificación y además metanogénesis que ocurre en la columna de agua y en la oxiclina, en la zona mínima de oxígeno, la señal isotópica de carbono del agua se hace súper empobrecida. O sea, por ejemplo, si yo comparo la señal isotópica del agua frente a Perú y Chile, y la comparo con otras zonas oceánicas a nivel mundial, la zona mínima de oxígeno frente a Perú y Chile tiene las señales isotópicas de carbono en agua más empobrecidas de todo el mundo. Entonces es una cuestión así como ¡pam! Y estuvimos viendo ahí con Pedro Lanillo, que es un colega sonógrafo físico, que él me ha estado ayudando caleta en la interpretación de los datos, y estuvimos conversando que capaz que sí, que la señal isotópica de carbono en el agua de mar está influenciada por el ciclo del nitrógeno en este caso, acoplada con el ciclo del carbono, y con producción de metano en el agua igual. Entonces, como que ahí, así como que a nosotros nos explotó la mente cuando vimos esos resultados y juntamos todos los datos de carbono de la columna de agua a nivel mundial y fue como en un Excel, así, muy... Ah, ya, ¿cuál es el valor máximo? Ah, ya, ¿cuál es el valor mínimo? El segundo valor mínimo, el tercer valor mínimo. Ah, todos frente a Perú y Chile. Ah, ok. Entonces, sí, se está viendo, el Nicolás y todo el grupo están desde el 2010 ya viendo el tema de los forums que utilizan otras fuentes de sector de electrones. Y está súper interesante. Como te digo, en su señal isotópica de oxígeno no hay cambio, la señal isotópica de carbono se ha visto algunos cambios, pero todavía faltan estudios para que se haga una correlación bonita entre la señal isotópica de carbono con el nitrato, el nitrito y eso. Pero Fran, si quieres te mando el paper, está súper interesante y salió hace poquito. Ya, sí. O sea, igual he visto otros papers también de foraminíferos, como que se han descubierto nuevas rutas de desnitrificación en foraminíferos bentónicos, Sí. así que, no, están re entretenidos, a mí me encantan. Pero el único problema es que son muy eucariontes para mí. Pero están re buenos, me encantan. ¿Por qué los discriminan? Los discrimino por quiere más a los procariantes. Sí, los discrimino por su núcleo. Porque tienen núcleo. No, Claro. no, sí, es súper interesante. Igual es un área súper, o sea, cuando Nicolás, yo hablo con él, y es como que en un momento así como que me explicas de nuevo, por favor, porque la parte aquí es como, es como, si yo veo, por ejemplo, mi nivel de entendimiento de la señal isotópica va hasta saber entender por qué es así, y en la parte más superficial, o sea, de la calcita, ¿no? Pero la gente que ya estudia, como tú, Fran, la parte genética y cómo están los ciclos biogeoquímicos acoplados y toda la cuestión es como, wow, así, es como, wow. Porque, por ejemplo, todos los experimentos lo hacen en el barco. O sea, es una cuestión increíble. Yo vi fotos, lo que me mostró la otra vez, Nicolás me mandó una foto del último embarque que participó con el IMARPE, y fue como, ¿de verdad están haciendo los experimentos en el barco? Me dijo, sí, ok. Entretenido. Unos tanques ahí con los forams adentro, midiendo los gases y toda la cosa. Entretenido, me encanta. Sí. Bueno. Ya voy a leer la otra pregunta, ¿o hay otra pregunta acá en Zoom? Quiero aprovechar para hacer la mía. No he visto otra en Zoom de momento, pero quiero decirle a las personas que están por Zoom que habilité a todos el micrófono para que lo puedan desbloquear cuando quieran. Así es que si alguien se anima a hacer una pregunta directamente a Dharma, por favor, bienvenidos, así aprovechamos mejor la interacción. Buenísimo. Yo quedé impresionado, Dharma, con tu trabajo, son muchos datos, son varios puntos que no sé si me acuerde ahora todo lo que te quería decir, pero sabemos que el Pacífico Sur hay muy pocos datos, entonces tu trabajo es de poder integrar y sobre todo de trabajar en colaboración es sorprendente y muy valorable, porque esos datos yo creo que no están así de fácil poder conseguirlos.
hasta donde puedo entender, y si entendí mal, por favor, corrígeme, estás usando los foraminíferos para poder, bueno, utilizándolos para encontrar la señal isotópica del oxígeno y del carbono, y a través de ellos poder hacer una reconstrucción paleo y poder asociarlo al ciclo hidrológico en esta zona, en esta área del mundo en particular. Antes de empezar a analizar, ¿tú tenías en mente alguna variación dentro del ciclo hidrológico que estarías buscando, o alguna señal importante dentro de este ciclo? ¿O la dirección fue por otro lado, el objetivo del trabajo fue por otro lado? Al principio el objetivo fue calibremos los proxies, o sea, antes de utilizarlo, porque teníamos esta duda de... Mira, todo empezó el primer año y yo lo perdí del doctorado, así, literalmente, porque pasó que yo abrí mis testigos de seguimiento que me habían pasado, que venían de la zona mínima de oxígeno, porque inicialmente la pregunta era, estudiemos cómo ha variado en geometría la zona mínima de oxígeno en el pasado usando como 10 testigos de sedimento en distintas posiciones de la zona mínima de oxígeno, con interacción con el agua intermedia antártica, en parte cerca de Patagonia, frente a Concepción, en el norte de Chile y en Perú. Entonces, y utilizar los datos que ya en Perú hay hartos publicados, pero no hay de isótopos, entonces fue como ya, ¿cómo lo hacemos? Abrí mis primeros testigos de sedimento en el laboratorio, sacar algunas muestras para hacer como un estudio preliminar, y fue como, oh, ¿qué onda? Habían un montón de centímetros de los testigos en la zona mínima, sacado de la zona mínima de oxígeno, que no había ningún foraminífero, ninguno, nada. Sí, habían, sin mentirte, capas de diatomeas muy hediondas, como que olía, ¿cachai? Como que capas de diatomea, y de repente se desaparecían y empezaban a aparecer capas de foraminífero y así. Entonces fue como, oye, la disolución aquí bastante heavy, entonces como que fue como ya, si tenemos foraminíferos en un ambiente que es de disolución de carbonato de calcio, sabemos que las señales isotópicas cambian. Primero entendamos qué está pasando con la señal isotópica de foraminíferos que no son paleos, sino que son de hoy día, que están viviendo en la zona mínima de oxígeno. Y así salió todas las ideas y empezamos a decir como a volarnos y llegar a esto. Con la pregunta sobre el ciclo hidrológico, sí. O sea, siempre tenemos en mente en la parte de foraminíferos bentónicos como salimos de el universo océano-atmósfera interacción con los forams, porque todos los foraminíferos bentónicos, los que estoy analizando, viven bajo los 200 metros de profundidad. Entonces, todo lo que está pasando arriba, como que no está dentro de mi universo de datos. Porque una que son los foraminíferos que yo utilizo, que son las ubigerinas, las cibicidoides, hemos encontrado en algunas estaciones bien superficiales, pero no están esas especies generalmente. Entonces la idea es ver especies que se repiten a lo largo del talud hasta la profundidad para poder diferenciarlas, diferenciar cómo están sus señales isotópicas en la columna de agua, con la idea de poder entender cambios en densidad y cambios en la circulación termomarina. Ese es como nuestro objetivo, utilizar los forams para poder determinar las condiciones del agua de fondo y ver cómo ha variado en el tiempo. Pero, por ejemplo, con el paper de agua, todo lo de isótopos de oxígeno y de deuterio, tenemos muestras superficiales, entonces igual una parte del paper discutimos sobre cómo los isótopos de oxígeno y de deuterio, además de carbono, que tenemos muestras superficiales, cuál es la importancia con la interacción cuál es la importancia ahí de la interacción océano-atmósfera, cómo está ocurriendo todo, cómo están ocurriendo las tasas de evaporación, las tasas de precipitación, cómo está la línea meteórica, qué tan parecida es la señal isotópica del océano superficial frente a Galápagos con el océano superficial frente a Perú, si la misma masa de agua pasa hacia Perú, todo eso lo estamos viendo igual. Pero en los forams específicamente, como te digo que son bajo los 200 metros, estamos en ciclo hidrológico, es más que nada circulación. Ya. Gracias. Ahora sí, Fran, dale con tu pregunta. Ya. Bueno, igual quiero decir que
Osmin Vázquez, que fue la persona que hizo la primera pregunta, dice que muchas gracias por tu respuesta, Dharma, y manda saludos desde Guatemala. Ah, Y buenísimo. Dile que también, sí. Igual le digo que si necesita ayuda, en Sebastián, que uno de mis colegas que igual es de Conce, igual creo que estuvo contigo, Fran, en el curso, se va a hacer el doctorado ahora en el grupo de nosotros, entonces él va a estudiar los forums, pero la fauna, o sea, las asociaciones, igual va a haber química y todo, pero yo creo que sería bueno que ella se pueda comunicar con nosotros y ver cómo la podemos ayudar en solucionar estos temas que ella tiene, de si tiene muestras, cómo poder ayudar. Seba igual estudió muestras del Cretácico en su tesis del pregrado, entonces con el Forums yo creo que es una súper buena herramienta para estar todos interconectados y ayudarnos entre todos. sí, está buena esa iniciativa. Igual lo voy a ir a seguir por redes sociales. Y ya, bueno, también mandan hartos saludos desde Perú. Tienen muchos fans en Perú. Amigos, Y bueno, la pregunta que hace aquí Itaili es, ¿se pueden usar este tipo de resultados para incidir en la toma de decisiones con respecto al cambio climático global? Ariana, muy buena pregunta. Sí, bueno, esta pregunta me la hizo anteriormente la directora del CR2 cuando estábamos trabajando con Ricardo ahí. La respuesta es sí. Dado que tenemos indicadores isotópicos o de los forums en el pasado, sabemos cómo ahora más o menos, bueno, toda la comunidad paleoceanográfica sabemos cómo ha sido el océano Pacífico suroriental y el océano Pacífico central y ecuatorial de una mejor forma. Ya con los cambios que estamos viendo paleo, sería súper bueno poder hacer la conexión. Se está haciendo la comunidad científica, no sé qué tan se está haciendo, pero se está haciendo, aunque sea a nivel internacional. Yo creo que hay que hacer la pregunta a nivel nacional y binacional entre Perú y Chile. ¿Estamos conectados los paleoceanógrafos con los resultados que tenemos y la interpretación la estamos haciendo para que la gente que hace modelamiento pueda tomar esos datos y los utilice? Eh, y el tema de paleoclima, como el pasado nos da las claves para poder entender el futuro, así como la memoria colectiva de los hechos históricos que han ocurrido en los países, nos da el sentido de cómo somos como sociedad hoy en día. Lo mismo pasa con la paleo. O sea, lo que ocurre en el pasado en el océano nos ayuda para entender el presente y nos ayudará para entender el futuro. Entonces, eh, como dice la Ari, la pregunta es súper buena, yo creo que tienen que haber eh, transferencia de información de lo paleo a los tomadores de decisiones y a la gente que estudia clima en general. Igual se están haciendo iniciativas, por ejemplo, yo sé que Laura Farías está en un proyecto bien grande que están tratando de eh, liberar la información oceanográfica en plataformas para que cualquier investigador pueda tomar los datos que ya están publicados y usarlo y ver como esta macro, ver el océano en una forma macro, como lo estamos haciendo en Paleo, que no estamos viendo solamente un testigo de sedimento, estamos viendo hartos testigos para poder entender cómo ha evolucionado el océano en el pasado. Lo mismo con los isótopos, estamos viendo casi, imagínense, de los 10 grados de latitud sur hasta los 50, 60 grados de latitud sur para poder entender cómo son los isótopos de una forma macro, cómo están influenciando las masas de agua, cómo están con niños sin niños, qué pasa cuando hay un súper viejo en la PDO, cosas así. Entonces, sí, yo creo que se está haciendo poco a poco, falta todavía, no sé cómo podemos hacerlo. Sí, yo creo que es una discusión que podemos tener con los investigadores igual de cómo esta información puede llegar a los tomadores de decisiones. Obviamente que es ultra técnica, entonces yo creo que igual tiene que haber un esfuerzo colaborativo de hacer un reporte océano que incluya la parte paleo, lo cual no se ha hecho durante los informes, por ejemplo, el informe que se hizo para la COP25, el que hicieron un montón de investigadores para poder presentar cómo está Chile en términos climáticos.
hubo una parte muy pequeña del informe que se incluyó en lo paleo y fue paleoclimático, entonces igual la parte paleosonográfica debería estar presente. No sé cómo se puede hacer, yo creo que ahí hay que preguntarle a la Laura, a los Osvaldo, que ya están teniendo como esta conexión, a la profe Karina, con tomadores de decisiones, porque son directores o investigadores principales de estos proyectos grandes, ver cómo esta información puede pasar a ellos. No sé cuál es la experiencia, no sé, chiquillos, ustedes si tienen alguna experiencia en eso. Yo hasta el momento siempre la información queda en la divulgación. Igual me trauma un poco, como que me gustaría que en algún momento llegara a autoridades. Creo que el CRO2 hasta el momento lo ha logrado súper bien. Tienen estos informes a la nación de distintos temas, megasequía, contaminación atmosférica, en algún momento van a tener contaminación de metales en sedimentos, y creo que están en una buena línea. Pero la parte paleo todavía encuentro que está media ahí debilitada en esos informes. Claro, puede ser que le falte el paso intermedio que mencionaba, ¿no? De poder tener esa instancia primero de poder acercar un documento un poco menos técnico, bueno, para nosotros es ciencia, pero para ellos puede ser muy técnico, y poder sacar conclusiones más generales. Y también siento de mi poca experiencia, algo muy personal, de que tal vez se trabaja de forma muy aislada. Tú en este caso has tenido la posibilidad de poder integrar y ver una cuestión más regional que un solo punto, entonces eso te da una visión un poco más clara de lo que está pasando a nivel regional. Y es una herramienta más fuerte, no puede tener mejores conclusiones. Nosotros todavía estamos en ese proceso del doctorado, donde tratamos de hacer difusión de lo que hacemos, pero en experiencia he tenido nula con acercamientos a nivel político. Pero es súper interesante poder hacer llegar esto a los tomadores de decisiones, donde ellos vean realmente herramientas potentes que te digan, oye, tomemos decisiones ahora, aunque ya no tengamos repercusión en todo lo que hemos afectado, pero en algún momento se tiene que empezar, ¿no? Que la voz sea Igual yo tengo como un comentario respecto a las cosas que se hicieron en la COP25, que yo igual creo que, claro, se dividió en varias mesas de trabajo, pero yo creo que al final como que cada mesa de trabajo remaba como para su lado. Como que se generaron varios documentos, pero documentos dirigidos a distintas personas o a distinto público objetivo. Por ejemplo, documentos sobre, no sé, fauna para tomadores de decisiones. Pero el libro de océanos es como para público general, para la gente. Entonces yo creo que falta un poco ponerse de acuerdo en hacer documentos más como en la misma línea, no tantas cosas tan separadas, y tener en cuenta que de repente apuntar a todos los públicos es un poco difícil, sobre todo porque uno no puede apuntar a todos los públicos de la misma forma. O sea, hay que hacer divulgación con cierto lenguaje, con cierto material audiovisual, y a los tomadores de decisiones se llega de otra forma. Yo creo que la COP25 es un poco como que las mesas de trabajo fueron demasiado independientes. O sea, yo creo que por ahí también falta un poco Yo cuando vi el como informe, unificar. yo cuando vi el informe de la COP, porque como fue todo este revuelo de la respuesta que dio el ministerio y toda la chimuchilla del asunto, vi el informe, lo bajé, empecé a leerlo y fue como, chuta, igual sigue siendo ultra técnico. O sea, capaz que era el objetivo, juntar toda la información, dejar la técnica y que los tomadores de decisiones la puedan leer, pero una persona que no tiene formación en oceanografía o en clima en general es chino, o sea, no, independiente que se quiso escribir bonito. Entonces, como dice la Fran, yo creo que la Fundación Aprende, no sé si los ubican, la Fundación Aprende están haciendo una encuesta ahora a hartos divulgadores de ciencia, donde quieren saber por qué, si bien muchos institutos de investigación, mucha gente por separado están haciendo divulgación para incentivar a la gente a cambiar ciertas actitudes para bien de la Tierra. Disminuir el consumo de plástico, tener en cuenta todo el tema del microplástico, cambiar algunas formas de alimentación. Yo creo que la mayoría de los científicos ya como que lo estamos haciendo, como que uno ya se pone la bandera de lucha para bajar las emisiones o contaminación en general, pero imagínate, un montón de iniciativas durante la COP, fue un mes, yo me acuerdo estaba en Alemania, fue como bombardeo de información de Chile, así como Facebook, charla, esto, Instagram, y era como, ya, pero si yo le sigo preguntando a mis vecinos, los locos, hay algunos que ni siquiera saben qué es el cambio climático. Entonces, como,
¿cómo llegamos a esa gente? ¿Cachai? Porque al final igual nos movemos entre puros científicos en un círculo muy cerrado y amigos de nosotros, ¿cachai? Que son como los fans. Entonces, es como, Seguidores. nos estamos moviendo en la misma, pero yo creo que, ¿cómo llegar a la vecina? A que la vecina entienda que el cambio climático es real, que transmiente, ¿cachai? Como, o que la ciencia es importante. Yo creo que es una pregunta que tiene que nacer, y yo creo que igual es súper importante. Obviamente que en COVID no podemos hacer esto, pero me acuerdo como la gente, lo que hacen las iglesias, ponte tú que van como puerta a puerta a evangelizar. No sé si los científicos en algún momento vamos a llegar a eso, ¿cachai? Trabajar con comunidades en los barrios, no como la comunidad que se invita a la universidad, porque ya pones un élite. No toda la gente se siente cómoda yendo a la universidad, hay gente que, no sé, no terminó la enseñanza media, se autoimpone ideas de que capaz que la otra persona que tiene más educación me va a mirar de forma más abajo, como elitistamente, lo cual son públicos distintos, como dice la Fran, y hay que acercarse a ellos igual. Yo creo que está súper bien que hagamos charlas, que hagamos conversatorios en Instagram, en Facebook, estamos aprendiendo, están grabados, es algo súper bacán porque después gente de otros países las puede ver, o gente que no pudo ver hoy día puede verlo después. Pero, ¿qué pasa con la gente que no tiene internet en los campos? Yo creo que igual hay que como dar una vuelta y replantear cómo estamos haciendo divulgación igual, porque creo que lo estamos haciendo siempre de un punto de vista muy científico, así como yo creo que así le tengo que enseñar a la gente, pero no de la otra forma. Entonces, este grupo Aprende, yo les invito a seguirlo, ellos están de la otra forma, entender cómo es la comunidad para ahí hacer divulgación. Yo creo que con los tomadores de decisiones es lo mismo. Mi jefa, por ejemplo, en Edimburgo, Babette, ella como que dona horas de su extremada bici agenda, así como, imagínense un profe de acá, no sé, un ejemplo, Laura. Laura yo creo que igual dona muchas horas de su tiempo para cosas de tomadores de decisiones y eso. En Edimburgo, allá es como muy normal, como que los investigadores van al Parlamento y donan una hora a la semana de su jornada de trabajo, lo cual lo hacen al final un día completo por mes, y van a apoyar al Parlamento, así como que hablan de tú a tú con los diputados, con los senadores, temas del océano y eso, y se turnan. Mi jefa no es la única, la mayoría de los investigadores de esa universidad hacen lo mismo. Entonces, igual como que hace falta acá, porque como yo veo, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente muy lejanos, así como es algo muy lejano, o un diputado o un senador, igual es como lejano. Pero igual capaz que se falta, por ejemplo, hay un montón de científicos que están sin pega. ¿Por qué no hay científicos trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente? O asesorando parlamentarios de forma profesional, ¿cachai? No como las chimuchillas de paso plata y asesórame, sino que como, no sé, hay gente, yo creo, por ejemplo, a mí me gustaría, cuando sea una científica grande, o sea, como después del doctorado, no me gustaría ser un científico que publique todos los años 20 papers. No, como que yo no quiero ser así. No creo que sea no sería feliz. Sería feliz haciendo ya el paper al año que tienes que hacerlo si no mueres en el sistema, pero sí haciendo divulgación, haciendo cosas de arte. Yo creo que ahí como que cumpliría mi felicidad. Pero, por ejemplo, asimismo hay gente que le gustaría seguir haciendo ciencia y una vez a la semana, un día completo, irse no sé, al Ministerio de Medio Ambiente y trabajar ahí una vez a la semana, un día. Entonces igual hace falta esa conexión. Hay mucho todavía por trabajar. Pues nosotros estamos ahí remando para la misma dirección en todo caso. No sé si hay alguna otra pregunta, Fran, por ahí que quede pendiente. Ya estamos... En Facebook no, pero hay una en Zoom. A ver. ¿Puedes leerla, Fran? Ya, es de de Paula Ruiz. Ya. Dice, muchas gracias por esta tremenda charla. ¿Hay otros proxies que puedan utilizarse para estudiar paleoclima bajo la profundidad de compensación de la calcita? Sí, hay hartos proxies. Estos elementos trazos que yo les decía, no solamente se estudian en los forums, nosotros igual lo estamos estudiando en sedimento. Por ejemplo, la cantidad de manganeso, la cantidad de hierro, la cantidad de magnesio, la cantidad de
de yodo. Todo eso se estudia en el sedimento propiamente tal, y lo ideal siempre es, cuando uno estudia los forams entre medio de sedimentos, ¿cierto? La idea es saber a priori cómo es la señal, cómo es la concentración de estos elementos traza en el sedimento para poder después, si uno quiere analizar la concentración de esos elementos en la calcita, poder entender mejor cómo van las cosas. Entonces igual es una gran línea de investigación que en Perú y en Chile se está abriendo. Hay más información de elementos traza en sedimento que en foraminífero, siempre. O sea, en el sedimento propiamente tal. Eso se puede hacer. Igual lo que estudia el Edgar, lo que estudia el grupo del Edgar con Julio Sepúlveda ahí en Colorado. Ellos utilizan biomarcadores de bacterias que viven en la superficie, o hay algunas que viven subsuperficiales o en otras profundidades que responden a distintos tipos de variaciones en oxígeno y en eso, que cuando tú ves sedimento muy profundo igual esos compuestos orgánicos se preservan sin problema. Igual. Entonces, por un lado tenemos los compuestos orgánicos, por otro lado tenemos elementos traza inorgánicos, elementos en el sedimento que pueden indicar un montón de cosas. Igual está el tema de la granulometría del sedimento, pueden indicarnos, por ejemplo, velocidad de corriente, que después se pasa, aunque ustedes no lo crean, a Sverdrup y un montón de otras cosas que se puede determinar, por ejemplo, qué tan rápida es la corriente de fondo, utilizando la granulometría igual. Y lo otro son todos los componentes isotópicos orgánicos del sedimento. Por ejemplo, yo puedo estudiar el componente orgánico de carbono 13, el componente orgánico de nitrógeno, y sacar los isótopos de eso. Igual me pueden indicar, por ejemplo, un montón de cosas. Entonces, no solamente no nos quedemos en la calcita, especialmente la gente que estudia zona mínima de oxígeno y bajo los 4.000 metros. O sea, no nos podemos quedar solamente con la calcita, porque ahí nos vamos a la vez. Porque la zona mínima de oxígeno igual está en la zona, hay zonas de disolución. Hay zonas de disolución que, lamentablemente, como yo les contaba, cuando abrí mi testigo de seguimiento del doctorado, toda ilusionada que iba a encontrar miles de foraminíferos que podía estudiar, estaba todo disuelto. Fue como, no, ¿qué hago? Y, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paula, por tu pregunta. Yo creo que hemos agotado las preguntas. Dharma, ha sido muy entretenido poder hablar contigo. De hecho, vamos a agendar otra reunión para hablar de otros temas, sí. donde no tengamos que invertirle tanto tiempo a las personas que nos están escuchando, pero además que hemos aprendido mucho. Yo creo que todos hemos aprendido harto. Yo te felicito por el trabajo, por la colaboración. A mí me gusta mucho ese punto en particular y lo he recalcado mucho durante lo que te he podido mencionar, porque mis compatriotas tienen hartos datos aquí también, se puede hacer el match y generar más respuestas a preguntas en el océano, que finalmente a nosotros nos gusta la ciencia oceanográfica y está ahí en responder preguntas. Y eso de mi parte, así es que gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. No sé si, Fran, tú quieres agregar algo más. Sí, también agradecerle a Dharma, estuvo muy interesante, muchas gracias Dharma, y lo pasé súper bien. Fue muy entretenido conversar contigo, y bueno, también como destaca Edgar el tema de la colaboración, es súper importante, y también el tema de la divulgación, con el que está súper comprometida. Creo que es súper bonito que uno esté aquí mostrando las cosas que hace, y en el fondo que estemos todos aquí conversando de esto, es súper interesante. Que muchas gracias, Dharma, por tu trabajo, por tu tiempo, por tu dedicación. Y Paula también te agradece. Muchas gracias, Dharma, por la charla y por la interesante reflexión. Te pasaste. Muchas gracias, chiquillos, por la invitación. Agradezco a todos mis colaboradores que capaz que en algún momento vean la charla. Igual sin ellos yo creo que esta investigación no hubiese sido posible. Y espero poder seguir trabajando con ellos en un futuro. Y sí, conversemos de otros temas. Está súper interesante conversar todas estas cosas y decir a la gente igual que pueden escribirme por Instagram, pueden escribirme por Facebook si tienen alguna duda sobre el cambio climático. Igual nosotros con Soplo a la Vista hicimos una charla anteriormente donde nos vimos los proxy, no vimos esta información tan en detalle, pero hablamos sobre cómo se estudia el clima en la Tierra. Entonces igual invitados a que lo vean en la página de Soplo a la Vista. Y eso, gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos vemos. Gracias, Fran, también. Chao. Chao, muchas gracias.
bueno, yo aprovecho, no sé si ya se va a cortar la transmisión, pero aprovecho en invitarlos a la próxima, que va a estar feminismo, una parte muy importante, un tema muy importante para la siguiente charla. Así que no sé si ahí alcanzaron a escuchar, pero igual vamos a hacer la difusión y va a estar muy, muy interesante. Ahora sí, me despido. Chau. Va a estar re bueno. Sí, qué buena. Chau, chau. Chau. Chao.